Buenas noches. Con el monitor se ve lo que se transmite, ¿no? ¿Me van a ayudar con unos textos? De 10. ¿Ah? Bueno, qué lindo que está aquí, fresquito, que no. Afuera está una llama. Pero bueno, qué lindo que podemos tener esta posibilidad de tener un salón y de tener aire y poder escudriñar las escrituras con mucha comodidad. Algo para dar gracias a Dios realmente. Y ya preparándonos, introduciéndonos al momento, al tema del mensaje, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a encomendarnos en oración. Amado Dios, te damos gracias por todo lo que nos das, Padre, por esta libertad, por este privilegio de poder abrir tu palabra. Trae luz a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestras mentes. Te rogamos, oh Dios, que puedas hablar a cada necesidad, instruirnos, Señor, en tu palabra y que podamos salir desafiados para tu gloria y tu honra. Oramos encomendándonos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, el tema que toca esta noche tiene que ver un poquito con lo que estamos celebrando estos días. El título del mensaje es Un trabajo generacional, ¿no? Haciendo alusión a esas tareas que nunca cesan, que van de generación en generación. Y qué bueno que la fecha da alusión también a lo que vamos a tratar esta noche, pero vamos a ver si algunos están en sintonía. El martes es 31 de octubre. ¿Alguien sabe qué se celebra? Halloween. Algo mucho más importante que la... Muy bien, Ceci. Para los que no pudieron escuchar del fondo, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, en una ciudad de Alemania, en la iglesia de Wittenberg, clavó 95 tesis o argumentos en contra de la mala doctrina del catolicismo. Y fue la chispa, algunos autores, historiadores los llaman así, como de la Reforma. Pero lo bueno es que hubo hombres y mujeres antes que el Señor utilizó y que el Señor generación tras generación ha levantado para defender la Escritura, para defender la verdad y la enseñanza por la cual Él nos ha encomendado de cuidarla. Ahora, le invito a que abramos la Biblia en 1 Juan, capítulo 2, versículo 13, y vamos a leerlo, o desde el 12 puede ser hasta el 15, dice así, 1 Juan, capítulo 2, del 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14 dice, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. O he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Versículo 15 dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí Juan, el apóstol Juan, está hablando a 3 generaciones distintas. Pero permítame traerle luz al contexto y sobre todo en las palabras usadas, que se está refiriendo a una edad no biológica sino espiritual.
En el versículo 12, la palabra que usa, que menciona a hijitos, en el griego original no es la misma que se usa en el 14. Porque está hablando de hijos en general como aquellos que hemos sido adoptados por el Padre. A todos aquellos que hemos confiado en la obra redentora de Cristo y pasamos a ser familia de Dios, hijos de Dios. Pero luego en el 13 y el 14 va a diferenciar las tres generaciones: a los padres, diciendo a los hermanos más antiguos en la fe, o aquellos que han alcanzado madurez, que dicho de paso, la madurez no tiene que ver exclusivamente con el tiempo que usted está en el Señor. Puede tener 20 años y aún así seguir siendo inmaduro. Pero está hablando a padres, aquellos que han dado frutos de su madurez en el conocimiento del Hijo de Dios, en el conocimiento de Dios. Y también dice, os escribo a vosotros, jóvenes que han vencido al maligno, y vuelve a repetir en el 14, diciendo que ustedes jóvenes son fuertes, porque la palabra permanece en ustedes y han vencido al maligno, refiriéndose justamente a los hermanos, hermanas, que se han mantenido fieles a pesar de la persecución, a pesar de las pruebas, a pesar de las tentaciones que tienen todos los creyentes, hablando para aquellos que han permanecido y que están en las dificultades de la fe. Y por último menciona a los hijitos en otra palabra del griego, ya refiriéndose a los nuevos en el Señor, a los que recién experimentaban la salvación en Cristo. Pero qué lindo, porque Juan habla en una epístola general a tres generaciones. Y si vamos a lo que es la historia, el Señor ha usado hombres y mujeres, generación tras generación, que se levantasen y puedan ensalzar la palabra de Dios, que puedan hacer frente a la corrupción de las ideas del mundo. Uno dice, bueno, cuando estudiamos la reforma protestante, nos vamos al año 1517, siglo XVI, y uno dice, bueno, ahí está Martín Lutero, hay unos contemporáneos, aparece Zwinglio, aparece Calvino, después están los pre-reformadores, siglo XII, siglo XIII, pero ¿fue la única reforma que hubo en la historia? Permítame acompañarle a la Biblia y vamos juntos, gracias, a buscar en Segunda Reyes 22 y vamos a ver que para hacer un trabajo en las generaciones, lo primero que necesitamos es un corazón como el de Josías, como el de Esdras. Si me acompañan a Segunda Reyes capítulo 22, versículo 10 al 11, dice, asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey Josías su padre, y se me pegó en las hojas, ahí vamos. En el versículo 11 dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Josías fue el rey más pequeño de Judea. Les voy a poner un poquito en contexto. Estamos hablando en el tiempo de la teocracia, donde se habían levantado reyes y luego hubo divisiones de reino por el pecado. La descendencia de Salomón se dividió el reino, se levantaron unos contra otros
Y se empezaron ustedes van a ver cuando estudien Crónicas o Reyes, distintos reyes de Israel y Judea. Pero vos dices, momentito, ¿Judea no queda en Israel? Bueno, los reinos del sur estaban consolidados en unas pocas tribus dentro de esa Judea. Y los reinos del norte, que se les llama Israel, o los reinos de Israel, donde también aparece el profeta Elías. Josías fue sucesor de unos reyes terribles en Judea y comenzó su reinado tras tener 8 años. Lo que hizo después de sufrir el pueblo de Israel tantas amonestaciones y disciplinas, permitiendo que enemigos atacasen a los reyes, Josías entró a reinar con un contexto terrible y empezó a reconstruir. No es que estaba destruido, pero empezó a poner en condiciones el templo de Dios, el primer templo, el que había levantado Salomón. Y mientras estaba limpiando, poniendo los ladrillos, los que estaban en la obra encontraron el libro de la ley. Eso significa que encontraron la palabra de Dios. Y lo que hizo este escriba fue y lo llevó corriendo a Josías. Y cuando Josías le dijo, ¿me lo puedes leer? Empezó a leer la ley de Dios. Se empezó a leer la palabra de Dios. Josías cayó rendido y se rasgó sus vestiduras en una señal de tristeza profunda, diciendo lo que había hecho junto al pueblo. Pero si vamos al versículo al capítulo 23, en el versículo 1, dice: entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Josías había empezado una de las reformas que iba a sufrir Israel. Josías empezó a derrumbar todas las estatuas de los ídolos y sacar todos los utensilios que se usaban en el templo para los ídolos. Josías aprovechó donde Dios lo había puesto y reunió a todo el pueblo a que escuchasen el libro de la ley, el libro del pacto, la palabra de Dios, para que todo el pueblo alcance la luz de la palabra de Dios. Expuso la palabra de Dios. Y luego en la historia vemos una segunda reforma. Cuando ya nos vamos a Esdras, pero ya el pueblo de Israel y Judea, es decir, los reinos del norte y del sur, no se habían vuelto atrás de su pecado, y Dios en disciplina los entregó a los babilónicos y destruyeron todo y llevaron cautivos. Y dentro de esos cautivos aparece Esdras diciendo que quería inquirir y enseñar la palabra de Dios. Esdras capítulo 7 versículos 10. Esdras preparó su corazón para inquirir la palabra de Dios y enseñarla. Entonces pidió al rey, al gobernador, y Zorobabel le dio permiso y volvió y empezó a reconstruir el templo, porque ya estaba destruida la ciudad. Empezó a reconstruir el segundo templo. Y luego el Señor tocó el corazón de otro joven que estaba en cautiverio, llamado Nehemías, copero del rey, y se compungió su corazón porque las murallas de la ciudad estaban caídas y tenía el peso de levantar las murallas. Dios le concedió, levantó las murallas con Esdras en el tiempo de Zorobabel, levantó el templo
y juntos, si me acompañan a Nehemías 8:8, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que habían de entender el pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Esto es abuelo de pájaro, pero si usted va a la Biblia y estudia el tiempo de los reyes y cómo Israel sufrió disciplina tras disciplina por ir tras los ídolos, va a entender que no había nada que alabe a Dios en ese lugar. El Señor levantó hombres que levanten la palabra de Dios en alto. Eso fue siglo 7, después fue siglo 5 antes de Cristo, y luego nos vamos al tiempo de Cristo. El Señor mismo levantó la palabra de Dios en alto, primero haciendo alusión a uno de los más grandes profetas, que era Juan el Bautista, porque Jesús habló de él diciendo que era antorcha de fuego y luz que alumbra, porque enseñaba la verdad. El mismo Señor Jesús, podemos verlo en Marcos capítulo 7, versículo 7. Marcos capítulo 7, versículo 7. Dice, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. A ver el 8. Porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otros muchas cosas semejantes. Dios, encarnecido en la persona de Jesús, estaba denunciando que las distintas sectas de los judíos habían ocultado la verdad de Dios a su pueblo, reemplazando la palabra de Dios por tradiciones. Miren cómo el mismo Señor estuvo involucrado y tuvo ese sentir que tuvo Josías, que tuvo Esdras, de prepararse para escudriñar la palabra de Dios, de prepararse para levantar la palabra de Dios. Pero cuando hablo de levantar, fue lo que estas personas hicieron, de estudiar profundamente la Escritura con el propósito de edificar a la iglesia, de cuidar a la iglesia, de alimentar a la iglesia. Hermano, hermana, esa tarea no es para los que están en el púlpito, porque es un mandamiento personal. Y gracias a Dios que tenemos la Biblia en tantos idiomas y en tantos medios, y aún así nos cuesta tanto estudiarla, ¿no? Esto no va para un devocional, o no va para un podcast reflexivo de 5 o 10 minutos. Esto apunta a personas, a hombres y mujeres que se prepararon para inquirir. Inquirir sería como profundizar, desmenuzar la palabra de Dios. Personas que se levantaron para enseñarla como corresponde. Porque durante las épocas y los distintos siglos, el hombre ha tratado de silenciar la palabra de Dios. El hombre ha tratado de silenciarla. Por eso el Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tu palabra alumbra y hace entender al sencillo.
La exposición de tu palabra alumbra. Estamos hablando de personas que llevaron luz a donde estaban, porque se preocuparon por amar la ley de Dios, por escudriñar la ley de Dios y por enseñarla. Ahora, hay un problema que generalmente los creyentes usamos, ¿no? Usamos uno de los textos favoritos como excusa, es 1 Corintios 8:1. A ver si me lo pueden poner ahí en la pantalla bien grande. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1. Y por lo que hace a los sacrificados los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. Esta versión dice así, pero la Reina Valera dice: el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Creo que es uno de los textos más mal interpretados por la Iglesia del Señor para ser usado a favor de la negligencia. Porque dice, no, mira, prefiero saber poco, pero aplicar lo que sé en vez de saber un montón y no hacerlo. Uno dice, bueno, che, qué buena postura, qué buena frase. El problema es que la mayoría de los hermanos que decimos eso, nos quedamos en prefiero saber poco. Agarramos este texto y dice, no, mucho conocimiento, hermano, hermana, te va a envanecer, te va a hacer una cabeza hinchada. Fíjate, el amor edifica. El problema que si uno va y busca la definición de amor en la Biblia, va a encontrar que en 1 Juan dice Dios es amor. Entonces, si uno quiere amar bíblicamente, está obligado a conocer a Dios. Y la única forma que tenemos hoy los creyentes de conocer a Dios es en navegar en la Escritura, en bucear en su palabra, en estudiarla. No caigamos en una justificación de nuestra pobreza, de nuestra mediocridad, diciendo, no, me quedo con lo poco que sé y trato de ser bueno con los demás. Hermano, hermana, el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos el corazón de Josías, el corazón de Esdras. Nos preparemos para inquirir la palabra de Dios y para enseñarla. El Señor ha levantado hombres con ese sentimiento para llevar luz, para cuidar su palabra. Por eso hay un proverbio hermoso que usted se lo puede memorizar, muy lindo, hermoso, contrario a la interpretación mala de este versículo, que lo tenemos en la pantalla, y es Proverbio 19:8. Dice así, medio parafraseado: si te amas, estudia, bien harás en aplicar lo que has aprendido. Dice, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. No hay ningún bien en no conocer la palabra de Dios. No va a encontrar ningún bien fuera de la palabra de Dios. No va a encontrar ningún sentido de eternidad fuera de la palabra de Dios. Miren cómo el Señor fue levantando hombres mucho antes de los famosos reformadores. Y qué importante es que podamos tener esa misma predisposición para inquirir y para enseñar la palabra de Dios, ¿no? Ahora, como un segundo punto, desde un trabajo de generaciones, porque estamos hablando de siglos en siglos que se vino haciendo, algo que usted puede ver en todas las epístolas, en todas, creo que la única exceptuada es Filemón.
pero en casi en todas las epístolas del Nuevo Testamento, las cartas, hablan de un problema en general, de que tengamos cuidado con las malas enseñanzas, con las malas doctrinas, con las malas estrategias, con la falsa filosofía, con la falsa ciencia. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermano, hermana, amigo, para hacer un trabajo que impacte en las generaciones, debemos tener un corazón combatiente. Pero ojito, combatir en el buen sentido, combatir por lo eterno. Pablo está hablando a los creyentes en Colosas que miren bien, que no sean engañados por ninguna filosofía y vanas y huecas sutilezas. El apóstol Pablo no está condenando la filosofía. Ojito, el apóstol Pablo está condenando la falsa filosofía, las huecas, las vanas y sutiles. ¿Cuál sería la diferencia? Que toda filosofía que proviene desde el secularismo y es contraria a la verdad de Dios, no está más que fundamentada en los rudimentos del mundo. Eso es lo que dice el texto. Según los elementos o rudimentos del mundo. Y todo lo del mundo es pasajero, externo y proviene de la carne, es carnal. Toda filosofía que proviene del secularismo y que atente contra la verdad de Dios, esa es la falsa filosofía. Lo que vemos es que Pablo en distintas epístolas como Pedro y como Juan advierten y exhortan a que estén preparados para identificar a estas filosofías e ideas sutiles que se meten en la iglesia del Señor. Si vamos a Efesios 4:14, Pablo usa la palabra artimaña o estrategia para que creciendo en la gracia de Dios ya no sean niños que fluctúan por todos vientos de doctrina, dice Pablo en Efesios, y para que tengan cuidado de las artimañas del error de los hombres. Esto significa que el hombre siempre ha tratado de reemplazar la palabra de Dios, siempre ha tratado de contradecir las verdades que están en la palabra de Dios. El problema, querido amigo, amiga, es que nosotros somos a veces partícipes de eso. En distintas cartas nos amonestan a poder identificar estas malas enseñanzas, pero no solamente dentro de la iglesia, sino también en mi casa, con mis hijos, con mis hijas, los que aprenden en la escuela, en el trabajo, ni hablar de la universidad. Primera Timoteo 6:20, a ver si me lo pueden poner ahí. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y de los argumentos
de la falsamente llamada ciencia. El problema en el contexto de los hombres y mujeres a los que están dirigidas estas cartas, salvo la de Timoteo, es que se estaba gestando doctrinas falsas y filosofías del dualismo, por el cual luego se desarrolla una corriente filosófica conocida como el gnosticismo. Usted, bueno, no hay problema, eso se desarrolla en el mundo, está afuera de la iglesia. El problema es que Pablo habla en Efesios, Colosenses, Juan habla en 1 Juan y 2 Juan sobre esa enseñanza. Creer que lo que pasa en el mundo y se levanta como argumentos en contra de Dios no nos va a afectar. Proverbio llama eso insolente. Proverbio 14 dice: el sabio ve el mal y se aparta, pero el necio es insolente y se muestra confiado. No pasa nada. Lo que estamos viendo de la ideología de género, de todo lo que pasa en Estados Unidos o en Europa, no pasa nada, no va a llegar aquí. Además, nuestra iglesia, Santiago, es medio conservador en ese aspecto. No tiene problema nuestra iglesia con eso todavía. Estamos muy lejos. Cuando nosotros pensamos así, de todas las corrientes ideológicas y filosofías que se levantan en contra de Dios y tienen popularidad, estamos subestimando y descuidando la iglesia y nuestras familias. El problema es que cada creyente debe prepararse para cuidar su hogar. Repito, sus hijos no es responsabilidad del Club Bíblico Junior. Papá, mamá, su hijo adolescente no es responsabilidad del Club Bíblico. Amigo, si sos joven, no es tu responsabilidad. JM, o si sos un matrimonio. El Señor nos manda a cada uno de los creyentes a que sepamos y tengamos cuidado cuáles son estas artimañas de las que habla Pablo y se pueden meter en mi familia y en mi iglesia. El subjetivismo que hay hoy en día y el relativismo moral ha dado lugar a muchas corrientes que tienen su historia, que pueden haber tenido pasado bueno, quizás como una rama del feminismo que ha luchado por el sufragio y los derechos de la mujer, que uno dice que loable, hoy en día no se parece en nada. Por el contrario, es una de las corrientes más usadas para meter toda ideología LGTBI, y eso llega a las escuelas, a las universidades, a los dibujitos y a las series. Y nosotros los subestimamos. No nos preparamos para saber de qué tratan, cuáles son esas artimañas, cómo contrarrestarla con la palabra de Dios para cuidar de su iglesia, para cuidar de mi familia, y no esperar que los programas que tienen un propósito evangelístico tengan la responsabilidad que yo tengo como padre. ¿Te das cuenta? Por el contrario, si nosotros vamos a una de las epístolas que me encanta, una de las últimas epístolas, Judas, en el versículo 3, es lo que estamos llamados a hacer como creyentes. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. No está hablando de combatir usando la fuerza. No está hablando de combatir usando la humillación. Ojo, está hablando de combatir por amor a la fe, de una persona preparada que presenta argumentos de una manera mansa y humilde, como dice 1 Pedro 3:15, a todo aquel que demande razón de mi fe. Pero no solamente el que demande razón de mi fe. Si Dios nos da la oportunidad para alzar nuestra voz en contra de algo que deshonra a Dios, hagámoslo. Hermanos, tengo esta solicitud de escribirlos, exhortándolos a que combatan fervientemente por la fe que una vez fue dada, por la sana doctrina, por la sana enseñanza, por la verdad de Cristo, por la palabra de Dios. Tener un espíritu combatiente, con mansedumbre, pero con tenacidad. No caigamos en la negligencia de decir, no, es una tarea de los ancianos, es una tarea de los líderes, es una tarea de los encargados de grupo pequeño. No caigamos en esa negligencia. No podemos ser indiferentes a cómo las ideologías se están metiendo cada vez en todos los ámbitos a que recurrimos, y no va a tardar de llegar a mi familia y a mi iglesia. No seamos indiferentes. Si hay una cosa que el Señor le desagrada mucho, como ustedes pueden ver en Apocalipsis capítulo 3, es la tibieza espiritual. Cuando pienso, eso no es mi problema, y no me preocupo por cómo va a afectar a mi generación y a los que me siguen, el Señor sabe que tengo un corazón tibio, hermano, hermana. Distinto a arder por la fe, un corazón que combata de la forma correcta por amor de la verdad de Dios. No seamos indiferentes, alcemos nuestra voz. El Señor dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte: vosotros sois la sal del mundo. La sal, hablando de aquella sustancia que puede conservar la carne, refiriéndose al mundo que está corrupto. Claro que el mundo está corrupto. Si usted va a 2 Timoteo 3, está hablando de los últimos tiempos, y las demás epístolas hablará de los últimos tiempos, y vemos que las cosas van de mal en peor. ¿Sabe cuál es el problema? Que usemos 2 Timoteo capítulo 3 para decir, bueno, eso iba a pasar, para justificar mi indiferencia. Bueno, está anunciado que en los últimos tiempos iba a pasar eso. Habrá dureza de conciencia, sí. ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir orando. Ven, Señor. El Señor sabe nuestro corazón. No caigamos, amigos, en una tibieza espiritual y seamos indiferentes y dejar de preocuparnos por la generación que nos toca. Ustedes son la sal de este mundo, nos dijo el Señor Jesús a todos. Si la sal pierde su salinidez, su capacidad de conservar la carne, ¿de qué sirve?
no contenta con esa metáfora, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad iluminada en el monte no puede esconderse. ¿Cómo voy a prender un candelabro y ponerlo abajo de la mesa? No tiene sentido, dijo el Señor Jesús. Nosotros muchas veces hacemos eso. No nos pongamos bajo la mesa, querido amigo, amiga. Seamos personas que nos preocupe, que nos interese esta generación y la que viene, y podamos alzar nuestra voz en la medida que el Señor nos dé la oportunidad, con sabiduría, con astucia, preocupándonos de las filosofías que están entrando en mi familia y en la iglesia, y no diciendo, eso es problema del que está en el grupo pequeño, eso es problema del que está en el púlpito, eso se tiene que encargar el pastor. No hagamos un pasamano de responsabilidad. Seamos luz y sal. Y por último, todas estas personas que hemos venido nombrando a lo largo de la historia han tenido un corazón preocupado. ¿Cómo es posible preocupado? Bueno, aquí hay muchos corazones preocupados. Algunos están preocupados por el príncipe azul, algunos por su princesa, otros están preocupados por el sábado que viene, algunos también para poder cargarlos. Ustedes dicen, pero ¿cómo preocupación si en la Biblia el Señor tantas veces ha hablado de la preocupación y del afán? ¿Estamos de acuerdo? Mateo 6 habla del afán. Filipenses 4, no te afanes, pone todo con actitud. 1 Pedro 5, no te estreses, echa vuestra ansiedad, tu carga. ¿De qué preocupación estamos hablando? Estas personas, algunas que nombramos en la historia, tuvieron un corazón preocupado de lo bueno. Para que me entiendas, te digo una frase. Déjame que la busque, ¿no? Dice así, seguramente algunos lo conocerán, William Carey, ¿no? Uno de los misioneros en la historia que tuvo un gran impacto, pero él dijo una frase, a mí me golpeó duro, ¿no? No tengo miedo al fracaso, tengo miedo de triunfar en cosas que no importan. ¿Lo vuelvo a repetir? No tengo miedo al fracaso, tengo miedo de triunfar en cosas que no importan. Después vamos a concluir citando a otro Williams en la historia. Pero William Carey tiró esta frase y me hizo pensar una frase que me marcó en toda mi vida y dijo: somos responsables de alcanzar a nuestra generación y de preparar a la que viene. Vos y yo somos responsables de alcanzar a la generación, a nuestra generación, y de preparar la que viene. Romanos 1, 16, 17 fue uno de los textos que conmovió el corazón de Lutero. A ver si me lo pueden poner. Romanos 1, 16, 17 destruyó el corazón de Lutero para libertad. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios o poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y el griego también. Y el 17 detonó el corazón de Lutero, porque en él la justicia de Dios se descubre en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero había entendido que no había forma de alcanzar la salvación por obras, sino que la justicia de Dios se hacía en la obra divina y redentora de Cristo. Fue la chispa en su corazón que llevó a escribir esas tesis y clavar en la iglesia de Wittenberg. Y empezó a enseñar y a traducir del latín al alemán. Personas que se preocupó por su generación. El apóstol Pablo dijo, Gálatas capítulo 4, versículo 19, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero ese texto habla mal de los de Galacia, sí, pero habla muy bien de Pablo, porque sufría por ellos. Cuando vos piensas en esta frase que leí de William Carey, piensas en qué estás invirtiendo el tiempo. La obra de Dios se hace en personas. La obra de Dios se hace alcanzando a personas. Para alcanzar a personas no basta con que me conduzca bien en el mundo. La forma en la que yo camine en el mundo va a hablar de Dios, pero no le va a llevar salvación a sus almas. Tenemos que predicar el Evangelio. Pero también tienes que prepararte para preparar a la generación que viene. 2 Corintios 12:15, un texto muy lindo que resume una de las grandes verdades del liderazgo bíblico. Pablo dice, con mayor placer gastaré lo mío y aún a mí mismo por amor de vuestras almas. Aunque amándolos más, sea amado menos. Está hablando de una persona que se gasta por otros. Amigo, amiga, si vos no te estás gastando por una persona, no estás aprovechando tu tiempo que te da Dios. Si uno no se pone a pensar llegando a fin de año, ¿a cuántas personas has predicado la verdad que puede salvar sus almas? ¿A cuántas personas, o si te has preparado, o si ya estás preparado, a cuántas has invertido el tiempo discipulando, instruyendo? Los papás pueden decir, bueno, yo lo hago con mis hijos. Me parece perfecto, hermano. Pero el mandamiento de hacer discípulos no tiene condición. Tenemos que hacer discípulos, tenemos que alcanzar nuestra generación, tenemos que preparar la que viene. Por eso, uno de los textos que refleja ese trabajo de generación, y con esto ya vamos a ir terminando, es 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles, que serán idóneos para enseñar también a otros. Usted aquí está viendo 4 generaciones: Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. 4 generaciones.
tenemos que gastar tiempo en almas, en traerlos a los pies del Señor y edificarlos. No puede ser una tarea de los pocos. El Señor nos está llamando. El Señor te está llamando. Y ahora sí, una de las historias más fuertes que puede encontrar en la Reforma es acerca de William Tyndale. Lo invito a que vea su historia, que conozca un erudito con mucho poder económico, que dominaba varios lenguajes, siempre se interesó en saber de la Biblia. El problema era que tenía la Vulgata latina. En ese tiempo solamente el clero tenía acceso a la Biblia. No era leído por los idiomas del pueblo. William Tyndale fue frente a un obispo y contrató un traductor y le pidió permiso. ¿Podemos traducir al inglés? Porque él era de Inglaterra. El obispo le negó. Luego, junto en los tiempos contemporáneos a Lutero, supo de la reforma que se estaba iniciando, fue a estas ciudades libres, en Alemania, en Hamburgo, en Worms. Y allí, con su estudio en hebreo y en griego, comenzó a escribir el Nuevo Testamento en inglés, las primeras copias en ese idioma. William Tyndale, ¿saben qué ministerio tuvo? El de contrabando. Contrabandeaba Biblias a Inglaterra, Nuevos Testamentos en el inglés. Fue perseguido por eso. Un día decidió volver a Inglaterra, pero ya una ciudad que estaba libre de opresión política y social del catolicismo, y se dedicó a enseñar a todos, a pobres y a ricos. Escribió folletos, copias. ¿Sabe qué hicieron el rey Enrique VIII? Y viendo frente al crecimiento de esta lectura, quiso comprar todas las copias para decir, no tendrás que repartir. No se habían dado cuenta que estaban financiando el trabajo de William. En 1536 fue traicionado por un amigo. Henry Phillips lo llevó ante las autoridades católicas en Países Bajos por traducir la Biblia al inglés, por haber contrabandeado Biblias en Inglaterra. Fue declarado hereje y fue entregado a las autoridades seculares, a la hoguera. Un historiador dice que cuando estaba en el poste de la hoguera, tenía la soga en el cuello. El verdugo estaba con la antorcha y le preguntaron, ¿quieres decir una última oración? Él exclamó a viva voz, Dios, abre los ojos del rey de Inglaterra. Y el verdugo lanzó la antorcha. William Tyndale fue declarado hereje por haber llevado la Biblia a tantas personas. Y nosotros aquí, amigo, amiga, con tantos recursos que tenemos hoy y tantas libertades, ¿cómo nos cuesta estudiarla, no? ¿Cómo nos cuesta? Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias.